Yo crecí en la iglesia, criada por padres cristianos y todo, pero sigo siendo humana, sujeta muchas veces a esta carne. Yo me acuerdo que cuando era la etapa de mi adolescencia, y es muy importante en esa etapa porque nos estamos formando quiénes somos. Yo estaba en el Ministerio de Alabanza, y los que han estado en ministerios de arte, en los ministerios de arte se mueven mucho esa competitividad dañina, y por eso viene esa envidia y que yo soy mejor que vos, y si ahora vos empezás a brillar y yo estaba brillando antes, ahora me siento atacada y ya no me agrada, toda esa envidia. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que una de mis líderes, para que Dios lo sabe, lindo, precioso, y cantaba bello también. Y de repente yo comencé a sentir envidia hacia ella. De verdad era envidia. Y yo me sentía mal, porque yo sabía que estaba mal, pero yo no sabía qué hacer con ese sentimiento. Era una muchachita de 16 años. Y yo me acuerdo que en una de esas, yo le decía al Señor, yo no quiero sentirme así, me molesta sentirme así, pasar a ministrar sintiéndome así, es mi compañera, decía yo. Y de repente yo me acuerdo que yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ve y pídele perdón. El tema de hoy es un tema que nos toca a todos. Así es. Creo que todos hemos pasado por algo así o hemos tenido que enfrentar una situación ya sea de nosotros hacia otra persona o de otra persona hacia nosotros. Así es. Hoy estamos hablando de verdes de envidia, como el color de la camisa de Axi. Así es. El tema de hoy es verdes de envidia, y es que realmente este tipo de conversaciones, hoy vamos a platicar, queremos que te pongas cómoda, que compartas esta transmisión, que le contés a más amigas, y así como Jael decía, nos sucede a todos. Compártele también a varones, a amigos que tú tengas, porque vamos a aprender muchísimo esta mañana. Así es, hoy vamos a aprender cómo superar la envidia. Y es que la Biblia lo habla, la palabra del Señor lo dice, nos ha tocado vivirla en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, bueno, en la iglesia, sí, señores, porque en la iglesia también se da. Y como dice la palabra del Señor, la envidia carcome los huesos, carcome el alma. Y tenemos que aprender a superarla, porque es algo que si no lo aprendemos a superar, realmente nos va a comer vivos. Y eso pues como que no. Ahí, contanos. No, pues la envidia, ¿qué podemos decir todos de la envidia? A mí me gusta algo que está en Proverbios 27, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Wow. Y eso es la verdad. Mira cómo dice, la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor, porque la envidia es un gran problema del alma. Y te va comiendo, te va carcomiendo, te roba la paz, te roba el gozo y sobre todo te roba tu identidad, porque la envidia viene a raíz, tiene unas causas. Y yo numeré aquí unas causas, pero la primera causa que yo numeré es la inseguridad. La inseguridad produce envidia. ¿Por qué? Porque la envidia muchas veces nace de esa inseguridad de que me van a reemplazar, ya no me aman, ya no me quieren, esta persona viene a quitarme el lugar, me va a quitar mi gloria, bla, 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 lo que sea. Entonces nace de un sentido de inseguridad, y ese sentido de inseguridad nace sobre todo de una falta de ¿qué? De identidad, de que no sabemos quiénes somos, no sabemos en lo afirmado que estamos. Y eso nos pasa con Cristo. Es decir, cuando vos miras que Dios comienza a usar a otra persona, te comienza a dar envidia. ¿Por qué? Porque no estás arraigado en tu identidad como hijo o hija de Dios, y sabes que Él te ama, sabes que su amor por ti no va a cambiar, no importa si Él usa a otro más o a otro menos, Él va a seguir amándote de la misma manera. Así que yo creo que esa es la primera causa que yo pude ver acerca de lo que es la envidia. Y la segunda causa es la competitividad. La competencia es buena. Es bueno tener un espíritu competitivo, pero lo que es malo es cuando tú tienes un espíritu de competencia para destruir a otro. Es decir, me voy a volver competitiva, pero es porque yo quiero ser mejor en un sentido equivocado, porque tu competencia tiene que ser contigo mismo, no con las demás personas. Contigo mismo es superarte a ti mismo, pero no querer ser mejor para hacer la otra persona o destruir la otra persona o demostrarle a la otra persona yo soy mejor que vos, porque ahí
eso es una raíz que le da lugar a lo que es la envidia. Opa, bueno, yo creo, pastora, usted que nos pueda compartir, ¿verdad? Y que es una pastora joven, yo la miro aquí, todas pilas, ¿verdad? Y todo. Pero lidiando con tantos jóvenes o lidiando con diferentes hermanas de diferentes edades, hay veces la envidia se camufla como... ¿le va bien a una persona? Ah, sí, pero porque viene de familia con reales, así que no. Mejorate tal cosa. Ah, sí, pero y ahí siendo así en el trabajo, así que... Y comienzan a aportar algo. Tiene tales conectes. Correcto, en vez de simplemente celebrarlo. Entonces, y quisiéramos que otros nos celebraran cuando eso nos pasara a nosotros. Pero ¿por qué tenemos ese mal de estar dando ese el sí, pero? Pastora, cuéntenos, ¿qué nos puede aportar Pues sobre la eso? verdad que la envidia no tiene edad. Así La envidia es. no tiene edad, la envidia es un sentimiento, podemos decir, meramente carnal. Así Un es. sentimiento meramente carnal. Porque eso desde pequeño nos enseñan en la escuela dominical que el diablo le tuvo envidia al Señor y comenzó a hacer su ejército y por eso se fue a hacer lo que él quería hacer. Porque él quería ser celebrado igual que el Padre. El problema es que la falta de identidad es provocada por algo que se llama inmadurez. Y podemos ver que la envidia es mucho más frecuente en las personas que no están maduras en el Señor. Porque la persona que está madura en el Señor no está pendiente de lo que hace o no hace Es su cierto, hermano. es cierto. Está pendiente de cómo él puede superarse así para ser más agradable ante los ojos del Señor. El problema es que nosotros queremos siempre estar siendo aplaudidos, celebrados. Y tal vez al pastor se le fue por alto. Porque Exacto. hoy fuiste a limpiar y se le fue celebrarte. Pero el día que fue, la que te cae, no te cae tan bien. O sea, estamos dentro de la iglesia, Sí, pero claro. no te cae bien, no haces match con él. Mira, el pastor y en el servicio dijo, hoy quiero darle gracias a todos los que vinieron a hacer la limpieza. ¿Y por qué a ellos sí? Solo porque estaba esa. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? Varios Seguro. agachándose ahorita, pastora. Seguro le llevó jocote en Semana Santa al pastor. Entonces, las personas comienzan a crear una inmadurez en su corazón en lugar de buscar la presencia del Señor para poder ellos estar más cerca de lo que Dios quiere hacer y buscar el propósito. La envidia es un sentimiento que no solamente trae ira, sino que también trae destrucción y sobre todo división. Sí, señor. Trae una división pero poderosa porque la gente es buena a traer conceptos equivocados cuando tiene un sentimiento de envidia. Así es. Y a veces creemos que dentro de la iglesia no hay, porque estamos dentro de la iglesia. Pero es cuando más podemos estar propensos a tener envidia, porque creemos que estamos fuertes y no estamos protegiendo esa área que tal vez puede ser un poquito débil en el corazón. Entonces el enemigo no está esperando que si oraste ayer o que si oraste antier. A él no le interesa cuánto pasaste orando ayer. A él lo que le interesa es encontrar el punto débil tuyo para poder entrar y poner ese sentimiento. Así como aquella parábola que decía, y que dice en la palabra, que tanto el trigo como la cizaña crecían, así también la envidia puede venir a crecer dentro de un hijo de Dios que ora, dentro de un hijo de Dios que ayuda, dentro de un hijo de Dios que ayuna. Porque si esta persona en algún momento bajó la guardia, a pesar de que ayunó y oró, dejó que la semilla de la envidia comenzara a crecer, comienza a traer una destrucción en su corazón y comienza a tener pensamiento equivocado de quién es y comienza a deteriorar la identidad que pueda estarse formando en su vida. Porque el Señor, y todos nosotros decimos que el Señor nos ama, todos lo sabemos, pero alguien que está generando envidia en su corazón comienza a decir, yo soy hijo de Dios porque a él le va mejor que a mí. Wow. Si yo soy hijo de Dios, porque el Señor a él le proveyó más rápido que a mí. Yo tengo tantos años de estar en la iglesia, sirvo todos los días, vengo a limpiar, lavo los baños, hago esto, hago lo otro, y comienza a creer que el activismo está creando en él una posición privilegiada dentro del cuerpo de Cristo, o más bien dentro del corazón del Señor. Y lo único que puede crear algo especial en el corazón del Señor es la relación íntima que Wow, podamos tener con Él. poderosísimo. Así es. Qué tremendo. Yo creo que eso está muy ligado al tema de la identidad. Es decir,
incluso la envidia ataca a aquellas personas que se han considerado fuertes en Dios, que han tenido una relación fuerte en Dios y probablemente están trabajando. Me gustaba cuando la pastora mencionaba que muchas veces creemos de que los méritos se deben al trabajo que yo hago para Dios, a la actividad que yo tengo dentro del ministerio, dentro de la iglesia, y cuando eso no es reconocido, entonces yo ya me pongo down. Sí. Entonces significa de que podemos tener envidia estando muy cercanos al trabajo de Dios cuando mi identidad la he colocado en lo que hago y no en lo que yo soy. Y es que hay que entender que la envidia es un fruto de la carne. Así es. Es un fruto de la carne, entonces ella siempre va a querer salir, ella puede ser el ser más ungido sobre la faz de la tierra y puede haber algo que quiera detonar algo de envidia en ti porque es algo de la naturaleza de nuestra carne que eso provoca. Miramos una historia muy clara de envidia y lo vemos con la historia de José. Así es. Sus hermanos estaban verdes de envidia, como dicen, pero súper envidiosos del hermano, porque el hermano que tenía sueños, y no solo tenía sueños, en sus sueños contaba que sus hermanos se rendían ante él. Yo creo que la sabiduría no era el fuerte de José en ese tiempo, ¿verdad? Porque como él hablaba y como él se expresaba, además que sabemos que era mimado, José era mimado por su papá. Entonces, eso no ayudaba a la relación entre hermanos y provocó la envidia de los hermanos a tal punto que lo vendieron. Es decir, se quisieron deshacer de él de una manera, wow, fuerte. Y lo vemos en la Biblia, eso sucedió, eso pasó entre los mismos discípulos de Jesús. Miramos envidia entre ellos, porque hasta, es decir, Pedrito y Juan, si tú lees bien, hay pequeños roces entre ellos dos, porque existe un poco de envidia. Pero, a ver, la envidia es un fruto de la carne, pero en Dios tenemos autoridad para derribarla. Amén. En Así Dios es. tenemos autoridad para vencerla y llevarla, como dice, sujeta a Jesucristo. Sujeta al Espíritu de Dios. Y ahí es donde viene el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que viene a trabajar todas esas áreas entre nosotros. Así que si tú has sufrido de envidia, si tú estás padeciendo de envidia, porque pastora, algo sucede en la iglesia. A diferencia en el mundo secular, cuando te tienen envidia, te lo dan saber. Si les caes mal, te lo dicen. En la iglesia, vos los saludas, te dicen, sí, Dios le bendiga. Y por dentro, qué barbaridad, mira que no sé qué, mira que no sé cuánto. Si yo lo hago mejor. Pero con una sonrisa te están bendiciendo de la boca. Sí. Pero en el corazón no te bendicen. Y eso es muy común en la iglesia, pero solo está solapado. Y Dios no quiere que tengamos esos sentimientos de una manera solapada, sino que seamos sanos de ellos. Amén. Y seamos libres de ellos. Ok, por ejemplo, quiero saludar aquí en Netso Radio, Jacinta Telles, Dios sea glorificado, Sharon Espinosa, buen tema, bendiciones, Amanda Rivera, Dios bendiga a nuestra pastora, un buen tema, Oscar García aquí le está echando porras, Ezequiel Sosa dice, wow, Se quitan todos segadores ahí. Dice, "Ay, así me gusta la gente de segadores activada, ¿verdad? Qué alegre. Si su pastora dice algo, no se sienta aludido. Aquí todos estamos aprendiendo. Ahora, pastora, ¿cómo matamos eso entonces? ¿Cómo le hacemos frente a ese sentimiento Mire, de la carne? Antes de empezar con eso, yo quería decir esto, y es que tal vez la gente puede estar pensando, o sea, son cristianos, son hijos de Dios, pero ¿cómo puede estar ese sentimiento dentro de la iglesia? O sea, ¿qué les pasa? Y entonces, ¿a qué van a la iglesia? Dice el que nos puede estar viendo. Y es que lo que pasa es que cuando el sentimiento de envidia llegó a ser o estar anidado dentro del corazón, no escucha razón, no le gusta ser corregido porque cree que solo él tiene la razón. Hay argumento en la mente. Hay argumentos fuertes que lo hacen tener el oído cerrado a la corrección. Y no importa cuánto vos querás ayudarle, él cree siempre tener la razón. Por eso, ¿cómo podemos vencer esto o cómo poner un stop antes de que entre al corazón? Es guardándolo. Pero ¿cómo podemos guardar nosotros el corazón? Si usted sabe que hay un sentimiento que no le pertenece, porque a mí no me puede decir, es que yo no sé. Todos nos conocemos. Así es. Todos nos conocemos. Y usted sabe qué es lo que lo detona, pero al inmediato. Y en algún momento usted va a sentir, oye, ¿qué estoy sintiendo esto? Como que no es, porque yo estoy sintiendo esto. Poder ir confiadamente y decirle, Señor, estoy sintiendo esto. Y no puedo. Y no sé cómo enfrentarlo. Pero también dentro de la iglesia
tenés amigos, esos amigos que te acercan a Dios, esos amigos que te han hecho madurar, y también están tus líderes principales. Así Y puedes es. llegar donde ellos y decirle, mire, estoy sintiendo esto nuevo, nunca me había pasado, yo no soy de los que se ponen celosos porque alguien se le acerca al pastor. Yo no soy de los que se pongan celosos porque hay alguien nuevo que se le está acercando a mi líder. Pero y él está pasando más tiempo con él que conmigo. Pero necesitas guardar el corazón y siempre ser agradecido. Porque así como tu líder, tu pastor, tu amigo te está ayudando, también quiere ayudar a la gente nueva. Y vos debes de estar pensando en cómo ser una solución y no un problema más dentro de la iglesia. Y saber de que la envidia es algo de que no te pertenece y tiene que estar de manera temporal. No es malo que la hayas sentido, pero sí es parte ahora del proceso de cómo vos podés ayudarle a alguien más a rechazarla, a soltarla y a nunca más anidar. Porque pudo haber pasado, pero de manera temporal. El problema es cuando la anidamos. Cuando le hacemos casita y la decoramos y creemos que estamos en lo correcto. Necesitamos empezar a guardar el corazón y saber quiénes somos. Volvemos otra vez a la identidad. Y yo creo, pastora, que, como usted decía, no hay que alimentarla. Porque el sentimiento puede venir, es natural, porque es parte de la naturaleza, pero no la tienes que alimentar, tienes que reprenderla. Es como el pensamiento, un pensamiento de Sujetarlo. ansiedad o depresión o de la carne, lo que sea, tú lo que no haces es alimentarlo, tú lo reprendes, lo echas fuera en el nombre de Jesús, porque hay veces no nos detenemos, hay veces solo pensamos en los pecados como los pecados sexuales, ay, eso sí te roban, pero no entendemos que la envidia es, como dice el salmista, como dice el proverbista, la envidia es mucho peor que la ira, que el enojo. ¿Y sabes por qué? Porque lo vemos desde el inicio. Satanás tuvo envidia de Dios en su corazón. Así es. Él quiso ser igual a Dios. Eso es una raíz de envidia, porque él quería ser mejor que Dios. Otro que lo vemos es con Caín y Abel. Ahí hubo una raíz de envidia entre los dos hermanos que fue destructor hasta que el hermano que sentía envidia mató a su otro hermano. Entonces la envidia sí es algo destructor para el alma, por eso el proverbista lo pone de esa manera. Pero quiero decirte que hay salida, que si estás sintiendo, hay personas que pueden decir, a mí de repente me puede dar, hay otros que pueden decir, ya llevo años, yo sé que es una raíz también de envidia en mi corazón con esta persona, ahora no tolero ni ver a esa persona, ni que me digan nada de esa persona porque me enchila, me arde, lo que sea. Entonces, porque no solo, ya no es falta de perdón, ya es una raíz de envidia en la persona. Entonces Dios puede sanar eso. Yo me acuerdo, yo crecí en la iglesia, criada por padres cristianos y todo, pero sigo siendo humana, sujeta muchas veces a esta carne. Y me acuerdo que cuando era la etapa de mi adolescencia, y es muy importante en esa etapa porque nos estamos formando quiénes somos, yo estaba en el Ministerio de Alabanza, y los que han estado en ministerios de arte, en los ministerios de arte se mueve mucho esa competitividad dañina, y por eso viene esa envidia, y que yo soy mejor que vos, y si ahora vos empezás a brillar, y yo estaba brillando antes, ahora me siento atacada, y ya no me agrada, toda esa envidia. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que una de mis líderes, para que Dios lo usaba lindo, precioso, y cantaba bello también, y de repente yo comencé a sentir envidia hacia ella, de verdad era envidia, y yo me sentía mal, porque yo sabía que estaba mal, pero yo no sabía qué hacer con ese sentimiento. Era una muchachita de 16 años, y yo me acuerdo que en una de esas, yo le decía al Señor, yo no quiero sentirme así, me molesta sentirme así, pasar a ministrar sintiéndome así, es mi compañera, decía yo. Y de repente yo me acuerdo que yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ve y pídele perdón. Y yo dije, pero si la que está siendo afectada soy yo, porque tengo que ir y pedirle perdón. Y él me dijo, ve y pídele perdón. Me acuerdo que me costó la vida ir, como dicen, ir a pedirle perdón, pero al final me acuerdo que era para un tiempo de Santa Cena y yo decía, yo no puedo tomar la Santa Cena sintiéndome así.
Y me acuerdo que me fui donde ella y yo empecé a llorar, yo no había abierto mi boca, y yo empecé a llorar delante de ella. Le dije, yo quiero pedirte perdón. Y ella me dice, ¿pero qué te pasa? Y me dice, yo quiero pedirte perdón porque yo sentí envidia hacia contigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ella, no, tranquila, que no sé qué. Pero después que yo hice ese acto de obediencia, fue como que algo que había como un nudo en mi corazón, porque eso se vuelve como un nudo en tu corazón. Fue como... lo quitaron. Y ahora me podía sentir totalmente diferente. Pero quiero decirte algo. Ok, eso pasó, cambió. Como al año volví a sentir envidia de la misma persona. Y uno puede decir, ¡qué barbaridad! Lo estoy contando y estoy siendo transparente porque yo sé que pueden haber personas viéndonos, escuchándonos, que son cristianas y has pasado eso. Y tal vez eso te está carcomiendo. Y quiero decirte, no estás sola. Yo también viví cosas así. Y me acuerdo que la segunda vez me vuelve a decir el Espíritu Santo, ve y pídele perdón. Y yo, no, ya le pedí perdón una vez, ahora 2 veces, ahora sí que va a decir de mí, lo primero que pensé. Pero fui obediente, lo volví a hacer y lo mismo. Fue como que algo se destrabó, Dios me sanó totalmente. Pero quiero decirte algo, ok, eso me pasó con esa persona, pero después hubieron casos con otras personas que yo sentía como esa cosquillita de la envidia que querían hacer. Y algo que el Espíritu Santo me enseñó es, empieza a bendecirlos. Y él me dijo, ¿sabes cómo la vas a destruir? Empieza a bendecirlos. Amén. Comienza a orar por ellos y comienza a decir, Señor, úsalos aún más. Amén. Yo los bendigo, levántalos aún más, que tu gloria, porque algo sucede cuando tú no le das lugar, no alimentas ese sentimiento de envidia y al contrario, le das como un giro de 180 grados y dices, no, en vez de darle lugar a la carne, de lo que la carne quiere y quiere ver, yo voy a hacer lo que el Espíritu me enseña. Y el Espíritu me enseña que yo bendiga a mi hermano. Y que yo me goce, dice la Biblia, que nos gocemos con los que se gozan. Que yo me goce de lo que Dios está haciendo en ellos, sabiendo que Él nos ama y que su amor por nosotros nunca va a cambiar, nunca nos va a amar y nunca nos va a amar menos, porque nos ama a todos por iguales. Y saber que eso agrada a su corazón cuando nosotros miramos a nuestro hermano en Cristo o a quien sea, tal vez no es ni tu hermano en Cristo, puede ser tu jefe o tu compañero de trabajo y no es cristiano. Pero cuando tú miras cómo se va levantando, en vez de llenarte de envidia, tú dices, síguelo bendiciendo, Señor. Síguelo usando. Glorifícate en su vida. Y si no es cristiano, que te conozca. Y bendícelo. Y en la manera que tú puedas servirle, tú le sirves. Porque ahí tú le estás dando una bofetada al enemigo. Y estás dando lugar a que el Espíritu Santo tome el lugar en tu vida. Amén. Y es que la envidia no radica en cosas o en lugares, está dentro de vos. Y cuando tenés envidia, no te deja ver realmente lo bendecido que sos. Amén. Porque comenzás a compararte con el otro. Y eso no te deja gozarte de los triunfos de los que están a tu alrededor. Así y es. cuando eso sucede, vivís en amargura. Así En es. amargura. Así es, y de hecho yo considero que la envidia es esa pasión, ese sentimiento carnal que el enemigo utiliza para distraernos de lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Porque yo comienzo, la envidia está ligada a los celos y a la codicia. Comienzo a codiciar lo que tiene el prójimo, comienzo a codiciar lo que tiene mi amigo, la tal persona, el ministro, etcétera. Pero de tanto ocupar mi pensamiento en lo que la otra persona tiene, no construyo, no me enfoco en el propósito que Dios tiene para mí. Y en el hecho de pensar de que si Dios lo ha bendecido a él, si Dios la ha bendecido a ella, si esa persona ha crecido, Dios también desea que yo crezca. Y otras veces lo camuflamos diciendo, si Él lo hizo, yo también lo voy a hacer. Entonces es también ponernos a pensar y analizar, yo estoy haciendo esto porque algo que va con el propósito de Dios para mi vida, o lo estoy haciendo solo por el sentimiento que me carcome de envidia, por querer tener lo que el otro tiene. Sí. Pues yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar en iglesia con proyectos, tal vez de construcciones de casas en la comunidad, nosotros hemos ido ayudando con esto, trayendo estas bendiciones. Nosotros no teníamos casa donde vivir. Wow. Nosotros estamos viviendo en una aula de la iglesia y yo no me acordaba ni siquiera que no tenía casa cuando nosotros hacíamos esto por la gente que amábamos en la comunidad.
Y hace 2 años el Señor nos regaló una casa tan bonita que yo le llamo mi lugar seguro, porque ahí es donde puedo estar con mis hijos, disfrutar de mi familia, y ahora podemos aún albergar a personas que quieran quedarse. Si hay gente que viene y quiere venir a bendecir, se quedan en casa. Y ahora puedo decir que tengo casa. Y por muchos años, desde que soy pequeña, yo recuerdo que nosotros no teníamos una casa propia, pero nunca fue algo como que a la hora de llevar esta bendición a la gente, yo en mí nunca, pero nunca de los nunca le dije al Señor, ¿por qué ellos sí y a mí no me han dado casa? Yo que soy la pastora, ¿por qué no debería dar el ejemplo? Fíjense Wow. que jamás se nos cruzó por la mente eso. Siempre estábamos alegres, gozosos de poder saber de que ahora había una mejora en la calidad de vida de la gente. Y cada vez que cuando ellos daban un testimonio, antes de eso orábamos y ellos decían, gracias a Dios, llegó a tiempo, porque yo no sabía que estaba tan mal. Le quitaron el primer clavo a la casa y se desplomó. Otra decía, ya no me siento en el arca de Noé donde toda la lluvia me caía, porque ahora sí tengo casita. Y esas cosas alimentaban mi vida, mi corazón, y el saber de que le daba gracias a Dios, porque el sentimiento de envidia pues no era algo que me gobernaba. Y tal vez estamos dentro de la iglesia y hay jóvenes que han recibido una palabra de parte de aún de sus líderes, de sus pastores, y les dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar. Tenemos al profeta de la casa, tenemos al salmista, pero a la hora que Dios está usando a estos jóvenes, los primeros que vienen a matar, a castrar esa misma palabra que le han dado a los muchachos son los líderes y los pastores en eminencia dentro de la casa. ¿Por qué? Porque hay un temor de que puedan ser usados mejor, que puedan ser ellos ir a lugares donde tal vez ellos nunca han ido, o pisar plataformas que tal vez ellos nunca han pisado, o tener un alcance, una influencia mayor. Y déjenme decirle que eso se llama envidia. Eso se llama envidia. Y si no comenzamos dentro de la casa, no podemos avanzar a lo que Dios quiere. Y es necesario que empecemos a sanar dentro de casa todo aquello que en algún momento ha estado siendo tropiezo para ser libre al fluir del Espíritu Santo. Y si Dios ha dado una palabra a la juventud, a esta nueva generación, no es para que le tengas miedo, es para que comiences a invertirte en ellos y poder derramar de lo que Dios ha dado en tu vida y en tu corazón para una formación eficaz en la vida de estos chavalos, y que puedan ser los próximos líderes en toda la área de la nación, no solamente dentro de la iglesia, también dentro de la nación. Porque muchas veces la envidia hace que los mismos muchachos no puedan desarrollarse en la arte, en la política, en lugares donde el mismo pueblo cristiano tiene miedo de irrumpir. Y cada vez que mires a alguien ser usado en cualquier área, que lo primero que salga de tu boca sea, Señor, gracias por usarlo. Amén. Gracias por tomarlo. Gracias por traerlo de las tinieblas a tu luz admirable. Porque una cosa sí es verídico. Si no lo practicas, no te queda. Entonces ahí no tenés por qué estar envidiando. Si no lo practicas, no te queda. Saúl quiso darle a David su armadura. A David no le quedó. Pero David no se esforzó en que le quedara la armadura de Saúl. Él hizo lo que Dios le había enseñado a hacer. Él hizo lo que él sabía hacer y fue bueno. Y le trajo libertad al pueblo. Qué tremendo. Pastora, usted mencionó una palabra bastante impactante de lo que la envidia puede producir, y es la división, hasta los niveles que la envidia puede llegar. Es decir, Sí. la envidia la puede tener una persona, pero esa persona, el reflejo de la envidia muchas veces se ve en los pensamientos, pero luego de los pensamientos esa persona comienza a murmurar, parecido a lo que hizo María y Aarón contra Moisés. Contra Moisés, sí. Ellos murmuraron contra Moisés y ellos dijeron, ¿y solamente a él le ha hablado Dios? Y es interesante ver cómo luego que Dios se mueve de ellos quedan leprosos, pero considero que la lepra era solo el reflejo de lo que había en el corazón de ellos. Nos Sí. volvemos leprosos espiritualmente. Y esa lepra se multiplica a más personas. Eso trae división. Sí, lo trae.
Sí lo trae porque si dentro de tu casa espiritual hay una visión y vos escuchás al pastor derramar la visión que el Padre le ha dado a él para la casa, es tiempo de estar atento a obedecer, estar atento a obedecer lo que, y más que todo escuchar lo que Dios le está hablando al pastor. Podés tener mejores habilidades que tu pastor, puedes tener mejor elocuencia que tu pastor, puedes tener mejor retentiva que tu pastor, pero la responsabilidad que tu pastor tiene, no, Dios no te la ha confiado a vos. Wow. Así es. Y es algo que debemos de entender, porque hay muchos que llegan a las iglesias y dicen, yo fui, yo hice, yo soy. Así es. Por eso estás llegando a ese lugar, porque ahí va a ser desarrollado en lo que ya sabe hacer, pero bajo la dirección de un líder, de tu pastor. Podés tener dentro de la danza, podés tener la mejor habilidad, podés danzar al Señor, tener, qué sé yo, te moves de lo mejor, pero la capacidad y el carácter para ser el líder de ese ministerio todavía no ha sido formado. Entonces, take it easy y evita la división aún de tu propio propósito, porque la envidia te va a traer una espera no temporal, muy, pero muy larga a lo que Dios quiere hacer. Quien está listo, dice la palabra, Señor, tu propósito se va a cumplir en mí ahora. Hazme prosperar ahora. Pero si estás enfocado en el propósito y en lo que Dios quiere hacer, porque la prosperidad viene de un alma próspera, pero si en el alma hay envidia, es un obstáculo para que puedas ver el desarrollo a cabalidad del propósito de Dios para tu vida, lo que va a traer una espera, no sé, por cuánto tiempo estás apto, capaz o estás tan dispuesto a esperar para poder ser humilde, reconocer tu error, ir a pedir perdón y caminar en honra. Quien no camina en honra es una persona envidiosa, porque siempre va a estar viendo el defecto aún de su autoridad. Wow, qué Así poderoso. Lile Zelaya dice, algunas personas no creen en ti porque no se parecen a ellos, no en el sentido físico. Y yo sé que Dios hace a cada uno diferente. También Evel Osorio nos manda saludos por acá. Y por Saludos. Nexo Radio tenemos ahí diferentes comentarios que la gente está haciendo, ¿verdad? Artes Corina dice, estoy de acuerdo, wow, triste, hay que orar, sí, horrible, dice. Guadalupe dice, alábalo porque él vive, bendiciones. Jacinta Telles, así es. Stephanie dice, hay unos muñequitos que se llaman Hasbin Hotel, donde muestran que era Dios que tenía, dice, envidia de Luzbel y de la creatividad de Luzbel, y por eso lo expulsó del paraíso. Terrible lo que enseñan esas caricaturas, impresionantes, ¿verdad? Oh. Así que ver cómo la envidia, lo que usted decía, pastora, desenfoca, tergiversa, y lo hemos visto cuántas personas en las iglesias se estancan precisamente por tener ese sentimiento, alimentar ese sentimiento. Y como decías a él, a mí me tocó ir con la persona y pedirle disculpas, pedirle perdón. Otros no, prefieren tragarse eso, alimentarlo y después te quejas y decís, porque no avanzo, porque siento que doy vueltas en círculo, pero es que estás guardando algo que está carcomiendo tu alma, literalmente. No, y algo que es muy bueno. A mí me gusta hablar mucho de la comparación, y la comparación no nace de Dios, porque la comparación solo crea dos cosas: o te lleva un sentido de inferioridad o te lleva un sentido de superioridad, y ninguno de las dos cosas son de Dios. Sí. La Biblia nos dice que estemos seguros de nosotros, pero también estimemos a los demás como Así superiores es. a uno mismo, que siempre caminemos, como decía la pastora, con esa honra hacia los demás. Pero algo que entendí de parte de Dios cuando Él vino, porque no siempre, tal vez Dios no siempre está a decir, ve, pídele perdón a esta persona porque te está envidia, pero sí entendí por qué Dios lo hizo conmigo, y Dios lo hizo conmigo porque la envidia también nace de un lugar de soberbia, de en que tú también llega un momento que te sientes la mamacita de Tarzán, y cuando viene otra cosa, como no estás cimentado, estás solamente bajo la adulación del hombre, pero no bajo la base de Cristo. Ahí es donde se tambalea tu fundamento, tu plataforma, y se te derriba todo. Y yo entendí por qué Dios me mandó a pedir perdón a la persona. Y es porque había que crear humildad.
y matar soberbia. Entonces, cuando uno toma la decisión, cuando tú te sometes a Dios, una de las primeras cosas que Dios va a hacer es va a matar a tu yo. ¿Por qué? Porque si tu yo está muy grande, Él no puede crecer en ti. Necesita tu yo disminuir para que Él se vuelva más grande en ti. Por eso dice la Biblia, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ponte a pensar en qué área puedes estar luchando. Y si tú sabes que Dios te está mandando lo que has escuchado, irle a pedir perdón a una persona, ve y hazlo. Que no te importe qué va a pensar la persona, porque a veces eso es una de las cosas que nos detiene. ¿Y qué va a pensar la persona de mí? Que no importe. Porque lo que te tiene que importar de la persona que piense de vos, la única persona que te tiene que importar en eso es Jesús. Y Jesús ya sabe lo que estás lidiando, y ya sabe lo que estás pasando, y Él ya tiene una opinión muy bonita de ti a pesar de todo. Así que simplemente sé obediente y hazlo. Mata tu yo en obediencia a Jesús. Y Él te va a dar las fuerzas, el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas para que tú lo hagas. Y después, como decía la pastora, caminemos en honra y siempre orando por los demás, bendiciendo a los demás. Si tú miras que Dios usa a alguien, bendice a esa persona. Ora para que Dios siempre lo guarde, lo proteja y lo siga llenando, la siga llenando de su poder, de su presencia. Y tú vas a ver, si tú estás lidiando con la envidia, y te voy a decir algo, y tú comienzas a hacer lo primero, orar por esas personas. Primero decirle a Dios, Señor, abre mi corazón, sáname. Y después comienzas a orar por esa gente. Aunque te retuerza la carne, pero tú comienzas a orar por ellos y a bendecirlo y a honrarlo y comienzas a servirles, aun cuando tu carne no quiere, pero comienzas a servirles para, Señor, úsalos más y todo. Tú vas a ver, mira lo que te digo, tú vas a ver cómo eso comienza a cambiar en tu corazón. Amén. Y esa envidia comienza a ser quitada porque tú le estás dando lugar al Espíritu Santo y estás sometiendo tu carne a la obediencia de Cristo. Amén. Wow, qué poderoso. Tremendo, de verdad que sí. El tema de la envidia es parecido al tema de la falta de perdón. A quien más afecta es a la persona que está Así es. sintiendo la envidia. A quien más afecta es a ti mismo, a ti misma. La pastora mencionaba, no sé cuánto tiempo te va a tomar llegar a eso que Dios anhela para tu vida si continúas reteniendo envidia en tu corazón. Y creo que lo primero que todos debemos de hacer cuando hemos detectado esos síntomas es reconocerlo. Porque si yo no lo reconozco, no voy a Así poder es. ser Así sana de eso. No. Así es. No puedes ser libre de aquello que no reconoces que está mal. Amén. Así es. Wow. Así que ver cómo... y hay veces lo dicen, pastora, es que las mujeres son bien envidiosas. No, esto también aplica para los varones. Para todos. Hay mucho, No hay sexo, ¿verdad? Sí, no hay raza, así no hay es. color. Así es. Y ahorita que menciona eso, me quedé asustada de la cantidad de ejemplos que la Biblia menciona en la que varios son varones. Así es. Saúl, David, José. Sí, Ay, ahí solo Moisés. Yo solo mira a María ahí, la verdad. Pero sí, o sea, no tiene nada que ver ni con género, no tiene nada que ver ni con edad, no tiene nada que ver con posición, incluso a nivel laboral, en diferentes plataformas, lugares, ámbitos, existe la envidia. Tenemos que sacarla de nosotros. La envidia es como una estaca. Si no la sacas, no vas a poder continuar, no vas a poder respirar, no vas a Así poder estar es. tranquilo, vas a tener esa carga, falta de oxígeno espiritual que tanto lo Me necesitamos. estoy acordando de una película muy famosa que tal vez muchos de ustedes lo vieron, es El Conde de Montecristo. Y en esa película, ¿verdad? Aquí hablando de temas un poco... Nivelando. No, pero nivelando. Pero me gustaba esta frase porque sé que pues, obviamente inspiradas en casos de la vida real, pero donde el mejor amigo le dice a él, él le preguntó, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me vendiste? Y entonces le dijo, porque no podía concebir que como el hijo de un campesino tuviera tanta gracia y tuviera tanto favor en comparación yo, que vengo de familia noble. Exacto. O sea, y desde pequeño, como él dice que a ese mejor amigo que tenía reales le regalaron un pony y al otro le regalaron un pito, pero estaba tan feliz este joven con su pito que quería el amigo arrebatarle el pito teniendo él un pony. Solo por la felicidad que le Solamente causaba. por la felicidad que Por es eso de- no es de posición, la envidia Mira no es de cosas. estatus o posición. La envidia es simplemente de que
querer llegar o llenar un vacío que solo Dios te lo puede llenar y una seguridad que solo Dios te la puede dar. Y Jesús dijo, y fue muy claro con nosotros, contento con lo que tenéis ahora. Así es. Porque no dejaré ni abandonaré. Ese ejemplo que tomó Rebeca me recordó al hijo pródigo. Pero no exactamente al hijo pródigo, sino al hermano del hijo pródigo. Así es. Porque el hijo pródigo gastó todo lo que el padre le heredó. Comió de la comida de los cerdos. Y el hijo que permaneció en casa envidió a ese hombre que venía de comer comida de los cerdos solo porque el padre tenía un corazón para su hermano. Entonces, podemos estar en casa, podemos estar con el padre y aún así albergar un sentimiento de envidia cuando realmente tengo que reconocer que tengo absolutamente todo lo que yo necesito si lo tengo a él. Así es. Mira qué bonito. La hermana Lili Zelaya ya está anotando frases y frases. Dice que está sacando del programa. Dice, otra frase buena, falta de oxígeno espiritual, dice. También dice, eso es hermoso, hermana Jael, la frase, Jesús tiene una opinión linda de ti. Él no ve nuestros defectos, sino lo que quiere formar en nosotros. Hermana Lili está anotando frases, dice. Excelente. A mí me llamaba la atención el tema, verdes de envidia. Y yo decía, ¿por qué verde? Si general, y Igual es algo, yo. es algo, no sé, coloquial, verde de envidia. Pero verde representa crecimiento. Verde representa Wow. reverdecer. Es ¿Por cierto, qué es verde? cierto, es cierto. Pero es que cuando hay algo dentro del organismo que es la vesícula, y aquí las mujeres embarazadas creo que me van a entender, cuando no han comido nada y comienzan a vomitar, vomitan la hiel. Exacto, el de la verde de envidia. Pero esto se va a tornar de a cool cuando le entreguemos al Señor ese sentimiento que es. no está bien en nuestro corazón, de volver de ser un a hacer algo realmente posicionado en el corazón de Dios que, wow, viene la otra parte dentro de lo que vivimos. Nosotros podemos llegar a tener envidia, pero hay otros que pueden tener envidia de parte hacia vos, porque simplemente tenés la gracia y el favor de Dios. Así es. Y no tenés culpa de eso, tenés la bendición de Dios y no tenés culpa de eso. Y muchas veces por no provocarle envidia o por estar provocando ese sentimiento en tu hermano, estás rechazando las bendiciones que Dios te está trayendo. No tenés culpa de que tu familia esté bien, no tenés culpa que Dios te quiso bendecir con un buen trabajo, con compañeros de trabajo y vos allá afuera estás escuchando que ya no los soporto, que ya no los aguanto, que mi trabajo aquí, que la jefa allá, que la aquí, ay, que tengo que viajar. Muchas cosas, pero vos podés decir, yo estoy bendecida en el lugar donde estoy. Dios ha traído a mí una edificación poderosa, Señor, gracias por mi trabajo. Esa es una buena acción, una buena actitud, pero hay otro, de verdad, ¿y por qué a mí no me pasa eso? ¿Será que yo soy la mosca diferente o yo soy un extraterrestre? Pero es bueno cuando sos anormal, porque quiere decir que estás viviendo en lo sobrenatural para los seres humanos, que es lo natural de Dios. Y ser agradecido en todo momento te habilita, te posiciona y te da la oportunidad de abrir puertas que la envidia simplemente cierra. Pero el agradecimiento abre esas puertas y te van a llevar a un lugar donde jamás pensaste estar. Si tus pensamientos son de bien, los pensamientos de Dios sobrepasan tu pensamiento. Así es. Así que caminar en agradecimiento nos hace vencer la envidia. Amén, Poderoso, amén. poderoso. Y una de las cosas que me impactó cuando estaba meditando en este tema es saber de que la envidia llevó a Jesús a la cruz. Porque Así es. los fariseos, los sacerdotes, la gente que estaba en posición religiosa en ese tiempo, tuvo envidia de Jesús. Tuvo envidia de que Jesús, siendo alguien no conocido, Jesús siendo alguien nuevo, Jesús siendo un hombre normal, común y corriente, los sacerdotes, todos los religiosos de ese tiempo, no soportaban que la gente mirara a alguien diferente en Jesús. Entonces, cuando la gente puede ver a Cristo a través de tu vida, probablemente sí van a haber gente que te tengan envidia. Pero me encanta cómo termina la historia de Jesús y es cumpliendo el propósito de redención para la humanidad.
Así que una de las cosas que debemos de aprender es de que la palabra de Dios va desalojando todos esos sentimientos de envidia, y creo que el mejor ejercicio que podemos hacer es, número uno, como decía Jael, perdonar y llenarnos de la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que hay tantas promesas de Dios para tu vida que no vamos a tener tiempo para ocuparlo pensando en lo que Dios ha hecho para bendecir a otro. Así es. Wow, sí, qué poderoso, ¿verdad? Es que este tema que a todos nos ha llegado, en algún momento nos ha pasado, y sobre todo cómo superarlo. Sí. Entonces, pastora, nos gustaría que nos dirigiera en oración, que oremos. Sí, amén. Está bien. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por habernos permitido llegar a tantas personas el día de hoy. No solo para traer este tema como algo nuevo, sino como algo que va a traer un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, cosas que por vivencia, por experiencia, pero también por revelación han sido dadas a nuestra vida, que hoy pudimos compartir con todas aquellas mujeres, con todos aquellos jóvenes, con todos aquellos hombres, niños, con todo el que nos pudo haber escuchado en este momento y los que nos van a seguir escuchando, que necesitaban sanar, que necesitaban sanar en su corazón, que necesitaban poner atención para que el enemigo no tomara ventaja de este sentimiento que ha querido crecer. Todos y cada uno de los que están escuchando, viendo, son parte esencial del corazón de Dios. Todos tienen un nombre especial al cual el Señor no se le olvida. El Padre no, jamás, nunca te va a comparar con nadie, porque ha sido diseñado de manera especial y ha sido dotado con habilidades, destreza, con dones y talentos únicos, los cuales necesitan ser desarrollados en la formación del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, Padre, te pedimos que esta formación venga a nuestra vida y que el corazón siempre esté lleno de humildad para aceptar corrección cuando estemos haciendo algo no correcto, para aceptar corrección cuando necesitemos mejorar, y sobre todo, Dios, cuando miremos a alguien que está mejorando y que hace las cosas mejor que nosotros, podamos ir hacia ellos y decir: yo necesito mejorar, me puede enseñar, en lugar, Dios mío, de volarle perenga a su vida y a su crecimiento. No queremos, Señor Jesús, ser de aquellos que se ponen a ser como los fariseos, de aquellos que se pusieron en contra de lo que quieres levantar, sino que cada uno de los nuevos aún dentro de la iglesia, que puedan ser levantados en un tiempo mayor que los que ya tienen mayor tiempo dentro de la iglesia, puedan ser celebrados, puedan ellos ser honrados, y que juntos podamos ser así como los dedos de la mano, diferente, pero un solo equipo que pueda ser lleno de autoridad y que puedan llevar el reino de la luz, el reino de Cristo a un lugar mejor, y que pueda ser establecido en esta tierra en testimonio, en valor, en autoridad, y llenos de la gloria del Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias, porque de ahora en adelante podremos ser nosotros mismos, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias a todas esas bellas damas y caballeros que fueron parte de este poderoso tema. Gracias, pastora, por Con mucho acompañarnos. gusto. Hay que tenerla de regreso a la pastora. Está listísima aquí, ok. para contar. Gracias. Así que nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor en esta misma hora a las 10 de la mañana. Comparte la transmisión para que más personas sean ministradas, y ya sabes, tienes al mejor aliado de tu parte para vencer cualquier problema, cualquier obstáculo de la vida, y su nombre es el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Ay.